pasajeros, bienvenidos a la ciudad de Cusco. La capital del Imperio Inca nos recibe una vez más para sorprendernos con una nueva aventura. Hemos estado por aquí muchas veces, pero en este viaje haremos algo completamente nuevo. Estamos en la ciudad de Cusco y esta vez nos vamos a hacer la caminata a Ozangate. Vamos a estar 5 días caminando a más de 4.000 metros de altura. Todos queremos llegar a conocer el Cerro de Colores. Somos 4 viajeros. Viajeros por placer y por trabajo. Cada uno de nosotros tiene un acercamiento distinto a la caminata a Ozangate. Aún no sabemos cómo será, pero estamos seguros que será una experiencia muy especial. Mis expectativas en este viaje son varias. La primera sería conectarme más con el Perú, seguir descubriendo todo lo que nuestro país tiene para ofrecer. Espero ver la montaña Ozangate de cerca, una de las más imponentes del Perú, una de las más altas. Conocer todas las comunidades y todas las personas que forman parte de esa caminata que lo hacen posible, ¿no? Y lo que me gusta más, que es como un reto, es que son caminatas tan largas, o sea, digamos 6-7 horas diarias. Entonces te puedes conectar un poco con el momento en vez de estar pensando a qué quieres llegar, ¿no? La ruta de Ozangate empieza en la ciudad de Cusco. Parte de los preparativos antes de la caminata es pasar 2 días en la ciudad de Cusco para aclimatarnos. Aprovecha este tiempo para comer rico y saludable. ¡Pase, amiga! ¿Qué les preparamos? Hemos hecho una parada en el mercado de San Pedro para tomarnos un jugo de frutas recién exprimido. Full energía. Para el camino. Pasea por la plaza, por San Blas y descansa frente a la mágica vista de la ciudad de Cusco. Nuestro último almuerzo antes de la caminata tiene que ser muy sano, pero queríamos comer algo riquísimo, así que decidimos venir a Greens. Y está delicioso. Y finalmente, descansa y duerme, porque necesitarás ahorrar energías. Pronto estaremos muy cerca al Lapo Ozangate, uno de los más admirados de la región. Es considerado por los cusqueños como un apu generoso que se preocupa por el bienestar de sus pobladores. Y en su montaña abundan las llamas y las alpacas, porque tienen una conexión directa con el apu. Las apus son las montañas más imponentes de la región, no solo de Cusco, sino de Latinoamérica. Y desde culturas preincaicas e incaicas se considera que son divinidades que protegen a la ciudad de sus pobladores. Y también se cree que influyen mucho en el ciclo de la Tierra. Así que en este viaje a Ozangate vamos a descubrir cuál es la mística de los apus. Esta caminata tiene más o menos unos 60 kilómetros de recorrido. Para disfrutar cada paso, es importante prepararse física y mentalmente. Un poco de deporte, la ropa adecuada y buena alimentación. La semana antes de la caminata comí saludable, pero especialmente me concentré en que todo está acá. Bueno, yo en verdad he tenido una lesión en la rodilla, así que mucho no puedo hacer. Pero he estado nadando y yendo a terapia. Hice varias salidas pequeñas también de campamento para probar mi equipo, ver cómo está mi ropa, mis zapatillas, mis botas. Hacerme unos extractos con kion, harto kion. Finalmente, estamos listos para empezar la caminata. Andrea Loches nos recoge, nos cuenta todos los detalles sobre la caminata y empezamos el recorrido en auto para llegar al primer punto del trekking. En el camino, pasamos por Piquillacta y por el mercado de Urcos, donde compramos fruta. Luego hicimos una parada en los puentes colgantes de Checacupe. Aquí nos desconectamos y apagamos el celular. Y finalmente, un almuerzo en el bosque de Sayacancha. Terminando el almuerzo, nos despedimos del auto y empezamos el primer tramo de la caminata, de Molino Viejo a Chilcatambo, donde se encuentra el primer lodge. Y comenzó la caminata. La ruta de Ozangate recién empieza. Y los paisajes ya nos sorprenden con picos nevados en el fondo y llamas y alpacas en el camino. Aquí empieza la caminata de 5 días. No se pierdan el próximo video donde les mostraremos todos los detalles de nuestra caminata para llegar a Ozangate. Es nuestro 4.º día y después de 3 horas caminando, por fin llegamos al famoso Cerro Vinacunca.
Estamos a 5.000 metros de altura disfrutando de esta vista espectacular. Los siguientes 4 días de la caminata fueron increíbles. Cruzamos 4 abras a más de 5.100 metros de altura. Dormimos al pie del Nevado Zangate, vimos paisajes preciosos, jugamos con la nieve, llegamos al Cerro Vinicunca, descubrimos lo que se siente caminar a esa altura y nos enamoramos del Perú una vez más. No se pierdan la segunda parte de este viaje el próximo domingo. Recorremos el Perú en buena compañía, junto a Lumix, Jeep, Huawei y Salomon.